Mi nombre es David Briones y en el presente video hablaremos sobre el dimensionado y diseño de la electrodiálisis para el proceso de desalación del agua. El caso a estudiar es el que se muestra en el siguiente diagrama. Como primer paso, se debe determinar el número de etapas hidráulicas. Para ello, debemos tomar en cuenta que se puede aceptar que la salinidad pase de una concentración de 51.28 a 6.84 miliequivalentes sobre litros, tomando en cuenta que el módulo de trabajo es igual al 50% de eliminación, que se lo representa con la letra X. La ecuación para este cálculo es igual a la concentración, es igual a la concentración 1 por 1 menos X elevado al número de etapas hidráulicas. Reemplazando esto en nuestras ecuaciones, tenemos que el número de etapas hidráulicas es igual a 3. Suponiendo que la velocidad mínima debe estar entre un rango de 18, 36 y 72 centímetros sobre segundo en cada etapa hidráulica respectivamente, se obtiene una caída de presión de 0.3 para la primera etapa, 0.97 para la segunda etapa y 3.16 bares para la tercera etapa. Como se asumió que la velocidad mínima es de 18 centímetros sobre segundo y la producción a tomar en cuenta es de 500 metros cúbicos sobre el día, y eso transformando tenemos a 91.7 GPM. Para nosotros poder utilizar una fórmula, los pares de células tenemos que 76.5 como constante, 91 por 91.7 dividido para 18, y tenemos que esto nos da 390 células. Las 390 células corresponden a la primera etapa hidráulica, por lo que es un número demasiado alto, por lo que se decidió fraccionar el flujo a la mitad, es decir, vamos a trabajar con 250 metros cúbicos día, y con esto logramos mantener el número de parejas de membranas, que sería igual a 390. Ahora procedemos al cálculo de la resistencia de los circuitos hidráulicos. Para ello se seleccionó una resistencia de 11 ohmios por centímetro cuadrado, por lo que se calcula la resistencia de los circuitos mediante la expresión RH es igual a 10 sobre concentración por el espesor del separador. Reemplazando estos datos, tenemos que la resistencia hidráulica para la parte del diluido es 36.05 ohmios por centímetro cuadrado, y para la recirculación del concentrado es igual a 2.33 ohmios por centímetro cuadrado. La resistencia promedio por celda en el primer circuito eléctrico es igual a 72.46 ohmios por centímetro cuadrado, y para el segundo y tercer circuito se tiene 108.11 y 2.21 ohmios por centímetro cuadrado respectivamente. Ya con esto procedemos al cálculo del número de pares de membranas. Este número propio de cada etapa hidráulica, y se lo puede calcular por medio de la siguiente expresión matemática, que es igual a 96.500, que es la constante de Faraday, por el flujo por la variación de concentración, dividido para la eficacia eléctrica, por el módulo que es propio del equipo, y un factor I. Para esto se toma en cuenta que la producción es igual a 2.98 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Tiende a transformar el flujo volumétrico a unidades segundo. Entonces, para cada una de las bancadas, la diferencia de concentración, como se calculó, es de 25.60 miliequivalentes sobre litro, y una intensidad de corriente de 74.82 y una eficacia eléctrica de 0.75. Y por último, el módulo es igual a 0.631. Reemplazando todos estos datos en la expresión ya mostrada anteriormente, se obtiene que el número de parejas de membranas es igual a 202. Ahora vamos a calcular la diferencia de potencial. En cada etapa eléctrica, la diferencia de potencial se lo calcula mediante la ecuación, que es igual al voltaje, es igual a la intensidad por la resistencia, por la presión de concentración y más 50. También conocemos que el diferencial de potencial es igual a IE por RS. Y esto como dato obtenemos que es igual a 1.16, y el potencial de concentración es igual a 202 más 101, donde teníamos nuestras 303 células. Con esto reemplazamos en la ecuación de arriba y tenemos 1.16 por 303 más 50. Nos da como resultado que
nuestro equipo necesita 401.5 voltios. Ahora, si consideramos que los dos módulos de electrolizadores con un rendimiento del 80%, se procede a calcular que el consumo de producción de energía para los 500 metros cúbicos sobre día es igual a la expresión que se muestra abajo, que sería 401.5 por 74.82, 178 por 37.77, por 2 por 24, eso dividido para 0.8 por 1000 y por 500, nos da un resultado de que necesitamos 4.41 kilovatios hora sobre metro cúbico. Es decir, el consumo eléctrico se basa en que la energía requerida para el bombeo en los módulos, siendo nuestra caída de presión 1.8 por 10 a la 5 pascales, y cada una de ellas con dos circuitos de hidráulicos, incluyendo el coeficiente de seguridad para contabilizar el circuito de limpieza de los electrodos, se obtendrá que es 2.78 por 10 a la menos 7 por 1 por 1.8 por 10 a la menos 5 por 2 por 2 por 1.2, todo eso dividido para 0.7 nos da un total de 0.34 kilovatios hora sobre metro cúbico para el bombeo, por lo que el consumo eléctrico no es mayor a 4.75, y el consumo eléctrico sin contabilizar la pérdida en los electrodos y el efecto de Joule, tenemos que se lo calcula por el voltaje por la diferencia de concentración dividido para 37.3 como constante, y su eficacia tenemos que esto nos da 3.69 kilovatios hora sobre metro cúbico. Muchas gracias. Toda esta información fue obtenida de una tesis de grado en la cual hablaba sobre el dimensionado y diseño de la electrodiálisis en el diseño de plantas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Muchas gracias.